Muy buenas tardes. Aquí, bueno, todavía están contestando al buenas tardes. Pensé que siendo el día jueves, pasado las 4:30, después del almuerzo y 2 días de intensa feria, yo creo que ya estaban agotadísimos y solamente con ganas de volver a sus casas. Así que veo que todavía están contestando, lo cual es bueno. Vamos a empezar entonces con esta clínica de utilización de tratos directos. La idea acá es poder... Vamos a ver si me... ¿Sabes qué feo que está ahí? Ajá. Y ahí sí, ahí quedamos bien. Vamos a avanzar en esta clínica de tratos directos. Esta presentación es muy similar en contenido a lo que realizamos nosotros en Malla Básica, ¿sí? Pero vamos a ir contando algunas historias con respecto a algunos de los tratos directos y vamos a ir viendo también algunas preguntas que ustedes puedan tener. Mi nombre es Daniel Kohl, trabajo en la dirección de Chile Compra y también me acompaña Karina Wilhelm, que es abogada de nuestra institución, para poder ir sacando las preguntas más complejas y me vaya apoyando en los temas que son, en este caso, como son excepciones, siempre estamos jugando al filo en general. Ya empezamos a tratar con el criterio y ahí en general no siempre se interpreta de la misma forma todo. Así que vamos a hacer un repaso de los tratos directos y algunas recomendaciones sobre esto. Así que partamos. Aquí vamos a ver una definición, antecedentes obligatorios, cuadro resumen de trato directo y cotizaciones adjuntas a la orden de compra y vamos a ver algunas preguntas también. Y tenemos al final 2 preguntas tipos que hacemos en la prueba de acreditación. Definición. Según el artículo 7, se entiende como licitación o propuesta privada, procedimiento administrativo de carácter concursal, previa resolución fundada que lo disponga, mediante el cual la administración invita a determinadas personas para que, sujetándose a las bases fijadas, formulen propuestas de entre las cuales seleccionará y aceptará la más conveniente. ¿Por qué está esto acá? Pese a que estamos viendo una clínica de tratos directos, porque como ustedes recordarán, lo que son licitaciones privadas y tratos directos están dentro del mismo sector de la ley y trabajan bajo la misma lógica, ¿sí? Es decir, son excepciones. Trato de contratación directa, procedimiento de contratación que por naturaleza de la negociación que conlleva debe efectuarse sin la concurrencia de requisitos señalados para la licitación o propuesta pública y para la privada. Tal circunstancia debería ser acreditada según lo determine el reglamento. Detengámonos un poquitito en la licitación privada. Uno de los problemas o una de las cosas que nos incomoda a veces un poquito con la licitación privada es que esta propuesta o licitación privada, uno invita a un grupo de proveedores, que viene de antes de una licitación pública. Y yo paso a la privada porque no se logró alcanzar un éxito en la propuesta pública, pero la licitación, en las bases de licitación o términos de referencia no pueden ser modificados, salvo en los detalles de fecha, etc. Pero en la esencia de las bases no podemos modificarlas, ¿sí? Entonces el gran problema es que si la licitación pública nos fue mal, la probabilidad de que no nos vaya bien en la privada puede ser alta, ¿sí? Entonces quizá lo que conviene es hacer otra licitación pública nomás. Quizá. Algunas veces podemos pasar por la privada porque en realidad lo que faltó es un poco de que lleguen los proveedores. Y por eso hacemos ese llamado directo a los proveedores a participar en la licitación privada. Sí, pero ahí tenemos un problema que efectivamente tenemos que regirnos por las bases de la licitación pública original, y eso nos da un pie forzado, ¿cierto? Entonces, esas son las cosas que hay que siempre mantener en mente cuando vemos este tema. Al ser la licitación pública la regla general, las causales de propuesta privada o trato directo son taxativas y de derecho estricto, y por ende debe constar en el acto administrativo que aprueba el convenio respectivo y acreditar su concurrencia. Hay un montón de dictámenes que hablan de este tema. No basta para los fines de justificar un trato directo la sola referencia a las disposiciones legales y reglamentarias que contiene la causal que fundamenta dicha modalidad de contratación, como tampoco la sola alusión a razones de índole interno o de funcionamiento del servicio. ¿Por qué mencionamos esto ahora? Y la razón es súper simple. Cuando nosotros empezamos a investigar dictámenes de Contraloría en relación a los tratos directos y vemos por un lado, o por otro lado también, que existe una gran demonización de los tratos directos,
Pero que es algo que es una excepción, por lo cual no se puede abusar de esa excepción, y nos vamos finalmente demonizando el trato directo, y empezamos entonces a investigar sobre qué nos dice Contraloría con respecto a eso. Pero lo que nos dice es que en realidad los problemas que hay con los tratos directos no es que se usen, sino que se usan mal. ¿Sí? Y cuando se usan, no se explica por qué. Entonces estos dictámenes que están aquí reflejan eso. Que dicen, no, mire, voy a hacer por urgencia y emergencia porque tengo una urgencia. Y esa es la justificación. Y ustedes se ríen, pero el tema es que yo lo leía. Y es eso, sale eso. No, mire, este es proveedor único porque es el único proveedor que hay. Entonces, ¿y Contraloría qué dice? No, en realidad, pues, explícame por qué, po. Dime por qué es el proveedor único, dime que no existe ningún otro, o de seguridad y confianza. En general, los problemas que hemos detectado de tratos directos es por emergencia, urgencia, imprevisto, proveedor único. No, es que mire, que lo que pasa es que voy a ridiculizarlo acá, en mi cuadra no hay ningún otro proveedor que sea igual. Pero que en realidad dice no, o qué es lo que se fundamenta. Lo que pasa es que en mi comuna no existe otro proveedor que me dé este servicio. ¿Qué dice Contraloría? Y en la comuna del lado. Cuando uno ve la realidad de los municipios, sobre todo, es así, la comuna del lado es a 2 días a caballo. Pero es así, Contraloría lo pregunta. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el proveedor de la comuna del lado? Hay un servicio público, que no voy a nombrar para no perjudicarlo, pero tiene que ver con el arte, que tiene 45% de tratos directos. Entonces nosotros nos escandalizamos, dijimos, esto no puede ser. Investiguemos por qué tienen tantos tratos directos y tienen que bajarse el trato directo. Empezamos a revisarlo, estaban perfectamente fundamentados, perfectamente fundamentados. Porque ¿de dónde uno va a conseguir alguien que sea experto en la reparación, no se llama reparación, en restauración de cuadros del siglo XVI entre el 5 y el 6 de la mañana? No sé, pero eran cuestiones súper específicas. Entonces era imposible. Era, ¿proveedor único? Sí, hay un puro viejito que se dedica a eso. ¿Qué voy a hacer? No puedo hacer una licitación, no tiene sentido. Y la ley me provee una excepción. Y esa excepción, la gente justificó completamente, y no solo eso, sino que acreditó, dejó constancia, fundamentó de que el requisito que estoy utilizando como causal se cumple completamente. Y entonces pues dijimos 45%, no importa, está perfecto. Distinto es un hospital, a cual ese sí no voy a nombrar, pero lo voy a nombrar al final, porque la historia termina bien, que tenía, y bueno, veo gente que estuvo en la charla que yo di ayer, así que ya conocen el cuento. Tenía sobre 85%, no, 84%, ¿para qué vamos a exagerar? Son 84.6% de tratos directos. Sobre 15% solamente en emergencia. Contraloría los fue a visitar, no solo se tomó un café, almuerzo a 11, estuvo ahí un buen tiempo, y también nosotros mandamos un par de oficios diciendo, ¿sabe qué? Con 85% de tratos directos en sus compras, ¿en qué lo podemos ayudar? Aquí nosotros no tenemos ninguna facultad fiscalizadora para decir nada, solamente podemos decir en qué los podemos ayudar. Y ellos fijaron un plan de trabajo para salir de eso. Ya después más rato le cuento en qué quedó el hospital. Sigamos. Veamos algunas cosas obligatorias que no se nos pueden olvidar. Una adquisición mediante trato directo requiere, y ahí está el artículo 57 del reglamento, la resolución fundada que autoriza el trato o contratación directa, salvo lo dispuesto en la letra F del artículo 8 de la ley. Es decir, si se trata de servicios de naturaleza confidencial cuya difusión puede afectar la seguridad nacional o el interés nacional, los que serán determinados por decreto supremo. Sí, voy a hacer un trato directo de compra de misiles antiaéreos. No. Evidentemente eso, lo más probable es que sea por seguridad nacional, una naturaleza confidencial, que no voy a dejarlo público. Salvo esas excepciones que están por decreto supremo. ¿Alguien de usted o su servicio tiene capacidad para poder solicitar un decreto supremo? Uno. Ya usted sí puede usarlo. El resto, olvídese de esto. ¿Sí? El resto de los mortales no tenemos que hacer todo, resolución fundada o un decreto alcaldicio.
Primera vez que me aparece una persona que sí puede hacer decretos supremos. Me embarró el chiste. Antecedente obligatorio. Una adquisición mediante trato directo requiere, para no darle la espalda, mejor me coloco acá, los términos de referencia aprobados por la entidad, la recepción y el cuadro de cotizaciones recibidas en la que deberá constar la individualización, estoy enredado aquí, de las invitaciones, de los invitados a cotizar, a menos que la ley de compra permita efectuar el trato de contratación directa a través de una cotización, es decir, una sola cotización. La resolución de la entidad que resuelva sobre la adjudicación o decreto alcaldicio. Y el texto del contrato de suministro o servicio definitivo, si lo hubiere, la forma y modalidad de pago y cualquier otro documento que la entidad determine. Recuerde que, esto por si acaso hay una técnica pedagógica que ocupaba mi mamá cuando era en su época profesora normalista, que se llama machaque. Se llama machacar, 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 machacar. Van a ver varias veces dentro de la presentación este mismo tema. Y está en rojo, para que no se nos olvide. Estos mecanismos son excepcionales. Y dado que son excepcionales, y que la regla general es el catálogo electrónico o la licitación pública, debemos tener ciertos cuidados. Y si se realiza adquisiciones mediante el trato directo, no debe olvidar adjuntar la resolución, la cual debe estar debidamente fundamentada. Vuelvo al tema. Hay millones de tratos directos y la mayoría no está bien fundamentado. Dicen, no, porque sí. De todos los casos, menos la letra F que acabamos de ver, y recuerde que hay tratos directos que requieren un mínimo de 3 cotizaciones, las cuales se adjuntan a la adquisición o la OC. ¿Sí? Entonces tenemos un listado que vamos a revisar y que hicimos el resumen. Última cosa, publicación de resolución, la entidad licitante deberá publicar en el sistema de información la resolución fundada. No solamente basta hacerla, la resolución, recuerden, subirla al portal. Y aquí me voy a salir un poco el tema por un segundo para entrar de nuevo al tema. Cuando adjudiquen, por favor, la resolución de adjudicación, decreto alcaldicio de adjudicación, súbanlo al portal, al igual que el acta de adjudicación. Nos vamos a ahorrar una cantidad de reclamos que no se lo explico. Muchos de los reclamos que recibe la dirección de compra, se reciben a través de la dirección de compra a los servicios es porque no se sube las resoluciones de adjudicación. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Se adjuntan a la orden de compra. En este caso se adjunta a la orden de compra. Sí. Y en el caso de las licitaciones, se adjunta también a la licitación. ¿Sí? Ellos le llevan el micrófono. Les cuento que aquí caben 350 personas y con la cantidad de gente que está arriba es harto. Oye, en relación con esta norma del artículo 50 me llama la atención o debiéramos hacer una reflexión al respecto en el sentido que el plazo para publicar es de 24 horas desde la dictación de la resolución. Por lo menos en mi servicio no se, la oficina de parte no le pone horas a la resolución y esto nos llevaría a tener que ponerle hora a la resolución en el minuto que se totalmente tramitada. No, pero se entiende que... Lo entendemos, hay mucho... Al menos la fecha está y al día siguiente ya pasaron las 24 horas. ¿Y por qué establecieron, me llama la atención, en general hay plazos de horas acá? Yo creo que no sé por qué el legislador... Debiera ser un día hábil. Hay casos incluso que te marcan la diferencia por ser plazos de hora, porque los de día son... Sí, la verdad, sinceramente, sí, que no suene pesado, pero ahí tendríamos que recurrir al legislador. Sí, no, es que me llama la atención que ellos hayan fijado plazos. Pero en general también está en misma concordancia de que cualquier acto administrativo que nosotros publicamos, o los actos que nosotros publicamos en el sistema se consideran como plenamente difundidos, posterior a 24 horas publicados en el sistema. Horas. Yo creo que está en línea con eso, nada más. Yeah. Sí. Pero es un poco, a ver, ¿cuál es el sentido finalmente de esto? También tenemos que ver el sentido de la norma. Que si yo hago un acto administrativo, la esencia de Chile Compra, la esencia de las compras públicas, del sentido que se quiso imponer al establecer la ley de Chile Compra, la ley 18.886, es darle transparencia al sistema. Entonces, evidentemente, la idea es que si yo hago un acto administrativo, sobre todo relacionándose con contratos directos, que es algo completamente excepcional, que nosotros, para decirlo en chileno, estamos comprando a dedo. Estamos comprando a dedo, fundamentado, bajo la ley, todo lo que queramos, estamos comprando a dedo. Entonces, para mayor transparencia, ese acto administrativo debe reflejarse lo antes posible en el sistema. Vamos a la esencia de la norma, nada más. Quizás podrá ser
No creo que Contraloría esté controlando lo que hayan pasado 24 horas. Pero sí, si lo publicó una semana después, yo creo que Contraloría empezará a preguntar por qué. Claro, si tenía un jefe de control quisquilloso, me dicen aquí, es probable que, bueno, yo conozco a uno, pero sí, es probable que no nos cause problemas. También se entiende cuando tenemos, sobre todo, no sé, ya hemos pasado, por lo menos yo desde que soy en la institución, ya me ha pasado 2 terremotos y hemos tenido que utilizar cierta flexibilidad en estos temas, ocupar decretos de emergencia, ocupar trato directo por emergencia, porque efectivamente es una emergencia. Otro caso más. Y en una malla básica nos comentaba, veíamos el tema de los tratos directos, que son excepcionales y todo, y saltó una persona, levantó la mano, ¿sabe qué? Yo trabajo en gendarmería, y para la alerta de tsunami, las presas se sintieron sumamente afectadas, porque además la sirena estaba a 100 metros. Fue tanto el pánico que se produjo que arrancaron de cuajo la reja de salida y abrieron la reja de salida. Entonces dije, ahí tengo que ocupar el trato directo porque es emergencia. Y se las quedé mirando, sí, obvio, no le voy a pedir que licite. Es una urgencia de un imprevisto, evidentemente que es un imprevisto. Y es urgente, sí es urgente, porque tengo que poner la reja o si no se escapa la gente que está presa. Pero la persona estaba congojada porque, oye, voy a tener que poner trato directo. Sí, perfecto, y la ley lo ampara y incluso le dice que lo haga así. ¿Sí? Sigamos. Este es un tema interesante, esto lo inventamos hace algunos años atrás y nos sigue en... Sí, digo. Solo para terminar el tema anterior, esas 24 horas se refiere a cuando 24 horas posterior al envío de la orden de compra o 24 horas a la numeración de la oficina de partes. No, yo firmo el decreto o resolución que aprueba el trato directo y tengo que publicar esa resolución en el sistema, lo antes posible. O sea, 24 horas de la numeración de la oficina de partes, entonces. Sí, la total tramitación. Ya, este es un tema que ustedes saben que los tratos directos están... No sé si quiere agregar algo. Ya. Sí, estamos viendo que estamos deteniendo algunos detalles y vamos a dejar algunas preguntas más para el final, ¿sí? En el caso de este cuadro es una combinación entre la ley y el reglamento que a veces se conjuga y cuesta saber, por ejemplo, cuándo hay 3 cotizaciones y cuándo no. ¿Sí? Entonces nosotros hicimos un cuadro resumen y vamos a ir viendo cada uno de estos elementos. Causal primera. Si la licitación pública previa no se hubiera presentado interesado, en este caso se procede primero a la licitación privada y si no hubiera interesado se puede realizar un trato directo. ¿Se requieren 3 cotizaciones? Sí. ¿Ya? 2. Si se tratara de contratos que correspondieran a la realización o terminación de un contrato que haya debido resolverse anticipadamente por falta de cumplimiento del contrato u otras causales cuyo remanente no supere las 1000 UTM. Y aquí pusimos que se requieren 3 cotizaciones. Sí. Y además tenemos un tope de 1000 UTM. Es decir, yo tenía un contrato, por algún problema tuve que terminar ese contrato anticipadamente, me queda una colita y tengo que seguir con el contrato. Por ejemplo, seguridad. Me queda un par de meses y en ese par de meses licito por mientras, pero no me puedo quedar sin servicio. Si ese remanente es menor a 1000 UTM, podemos hacer un trato directo y colocamos, eso sí, teniendo 3 cotizaciones. Sigamos. Después vamos a ver los tratos más entretenidos. En caso de emergencia, urgencia o imprevisto calificado mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad. Y aquí hay un pequeño agregado. Letra C. Sin perjuicio de la validez o invalidez del contrato, el jefe superior de la entidad contratante que haya calificado indebidamente una situación como de emergencia, urgencia o imprevisto será sancionado con una multa de beneficio fiscal de 10 a 50 UTM, dependiendo de la cuantía de la contratación involucrada. En ninguna parte de la ley de compra, salvo aquí, se establece una multa al jefe de servicio que califique mal la urgencia, emergencia e imprevista. El problema que se ocupa mucho. Los que más se ocupan, urgencia, emergencia e imprevisto, proveedor único y de seguridad y confianza. Y para peor, a veces una contratación de menos de 10 UTM la colocan como de urgencia emergencia. Sabiendo otra, trato directo para 10 UTM. Pero igual no, es que es urgente. Coloca así que tiene que ser urgencia. Pues de menos de 10 UTM, no ocupa de la menor de 10 UTM y no se mete en lío, no tiene que estar justificando nada. Aquí tiene que justificar que es una emergencia. ¿Sí? En eso voy a seguir machacando. Utilicemos los tratos directos que son más fáciles de fundamentar. Aprovechémoslo. No vayamos a contrapelo. 4. Si solo existe un proveedor del bien o servicio. ¿Cuál es el problema de esto? Si existe un proveedor del bien o servicio, que incluso por lógica matemática es complicado, porque yo tengo que demostrar que algo no existe. ¿Cómo demuestro que algo no existe?
Tengo que hacer una encuesta mundial en que me digan, sí, efectivamente, ya sí existe, efectivamente existe alguna posibilidad en la cual yo lo que hago, y algunos servicios lo han hecho, enviar cartas a los proveedores del rubro, que son similares, le digo, oye, necesito que me cotice esto, ¿me pueden cotizar usted? Y si no es usted, ¿me podría indicar quién lo tiene? Y él responde por carta formal, mira, ¿sabe qué? Yo no le puedo cotizar este servicio porque este servicio solo la tiene tal proveedor. Y si todos lo dicen lo mismo, eventualmente uno podría ir a defenderlo. Y tiene que pedirle ayuda así a su abogado, para que su abogado, el abogado de su institución también le ayude a defenderse. Es lo único que he visto en relación a esto. ¿Sí? Porque es complicado. Porque si uno dice, no, es que es el único de la comuna, cuando le dice, bueno, ¿y la comuna al lado? ¿Sí? Entonces uno tiene que tener cuidado con esto. Hay una pregunta ahí. Sí, la señorita, y dejemos algunas preguntas para el final para que no podamos avanzar un poco. ¿Sí? Sí, con respecto al proveedor único, cuando un proveedor demuestra mediante certificado, ¿no es cierto?, que es el representante exclusivo de una marca extranjera en el país, ¿se puede considerar por el solo hecho de presentar ese certificado? Hay otro que habla de eso. Hay otra ¿Sí? causal que dice que él tiene el ¿La derecho representación? y podemos ocupar la otra, Ya, ok. que es más gracias. simple. La señorita tenía una pregunta, disculpa. Esa otra pregunta y seguimos. Entiendo que también lo que acaba de preguntar mi compañero tiene que ver, por ejemplo, con los servicios técnicos autorizados. Sí, pero hay otro tratado directo que habla específicamente de eso. ¿Sí? Y diario Sí. oficial, por ejemplo, que ahora es del Ministerio del Interior. ¿Perdón? Diario oficial, que antes era Diario de la Nación y ahora el Ministerio del Interior, es más que suficiente. Basta Sí, que sea el diario oficial, digamos, ¿o no? Claro, diario oficial es proveedor único, eso sí. Sí, Y diario oficial conservadores de bienes raíces, todos esos territoriales, pero más que eso. sí. Más que casi eso no nada. es casi nada, efectivamente, casi nada. Uno tiene que justificarlo muy bien. Si se tratara de convenios de prestación de servicios a celebrarse con personas jurídicas extranjeras que deban ejecutarse fuera del territorio nacional, pero igual son 3 cotizaciones. Si se tratara de servicios de naturaleza confidencial a cuya difusión pudiera afectar la seguridad nacional o el interés nacional de los que serán determinados por decreto supremo, ya lo vimos anteriormente. Porque además esto no hay un acto administrativo público. Y aquí empezamos con algunos que son más bonitos. Los 7A, B, etc. Los 7. Si se requiere contratar la prórroga de un contrato, suministro o servicio o contratar servicios conexos respecto a un contrato suscrito con anterioridad por considerar indispensable para las necesidades de la entidad y solo por el tiempo que proceda a un nuevo proceso de compra. Puede que aquí salgan muchas preguntas, quizás las dejamos para el final, ¿sí? Pero me voy a quedar con un concepto acá. Servicios conexos, si yo, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo bien fácil para que entendamos el concepto primero, después nos vamos a la línea más difícil y podemos dejar esas preguntas para el final. Yo contrato 10 escritorios, ¿sí? Llegaron los 10 escritorios y me di cuenta que si en realidad no eran 10, necesitaba 12. Voy a comprar 2 más, entonces va a ser un servicio conexo. No, porque estoy ampliando la compra, estoy haciendo una compra más grande, entonces no es un servicio conexo. ¿Qué sería el servicio conexo? Ups, venían desarmados y hay que instalarlos. Y además son de estos muebles volantes que van en la pared. Ese ha sido un servicio conexo. Que yo decir que está conectado con el producto y para poder tener el producto completo necesito que me lo armen. Entonces sí, tenemos un servicio conexo. Pero hay otro tema. Quise contratar la prórroga de un suministro servicio y solo por el tiempo procede un nuevo proceso. Yo quiero prorrogar esto. Sí, podría eventualmente recurrir a un trato directo. Si el monto máximo de la prórroga es 1000 UTM, sí, solo sí, luego voy a hacer un nuevo proceso licitatorio. Es decir, en otras palabras, es un salvavidas cuando nos quedamos cortos con o no nos acordamos renovar un contrato. Entonces tengo que salir a licitar rapidito y si me falta, podría recurrir a esto. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado porque también es falta de previsión, falta de planificación, etc. Pero eventualmente, si queremos una salida, aquí hay una salida. Y no exige 3 cotizaciones. ¿Sí? Cuando la adquisición se financia con gastos de representación en conformidad a instrucciones presupuestarias correspondientes. Esto es caja chica finalmente. Este entretenido también, porque encontramos un caso. 7C. Cuando puede afectarse la seguridad e integridad personal de la autoridad, siendo necesario contratar directamente con un proveedor probado que asegure discreción y confianza. Y uno dice, ¿cómo me respaldo con esto? En una charla de malla básica lo único que encontramos es que en realidad lo que pasa es que vamos con una autoridad y necesitamos contratar a ese hotel
Porque ese hotel tiene las facilidades para proteger la integridad y seguridad de la persona. Si se enfrenta a algún tipo de ataque, protesta, viene el GOPE y el GOPE determina si este hotel es más seguro que este otro. Frente a eso, nadie nos puede decir nada, ¿sí? Porque viene un organismo especializado que dice efectivamente este salón, este hotel tiene las características mejores idóneas, etc. O bien, mira, en realidad, si voy a hacer un cóctel en La Moneda para presidente extranjero, no voy a salir a licitar y que gane cualquiera. Tengo que tener especial cuidado con eso. Entonces, eventualmente se puede utilizar esta causal. Pero son las causales que son para trabajarla con lujo. En general, pocas veces la vamos a usar. Esta un poquito más. Si se requiere contratar consultorías cuya materia se encomiendan en consideración especial de las facultades del proveedor que otorga el servicio, o ellas se refieren a aspectos clave y estratégicos. Ahí la verdad. Yo personalmente no tengo idea cómo fundamentar esto. No sé si ustedes alguna vez lo usaron. ¿Alguna vez usó alguno esta causal? ¿No? Yo tampoco. Y la verdad me asustó fundamentarla. Prefiero tratar de buscar otras causales que sean más fáciles de fundamentar que aspectos clave y estratégicos, consideración especial al proveedor. Es medio complicado. Me viene la nebulosa y cuando la nebulosa prefiero yo ocupar otra que sea más fácil. ¿Sí? 7. Cuando la contratación de que se trate solo puede realizarse con los proveedores que sean titulares de los respectivos derechos de propiedad industrial, intelectual, licencias, patentes y otros. ¿Recuerdan? Que yo les dije más adelante, Entonces, ¿para qué nos metemos el de proveedor único? Que es complicado demostrar que no existe ningún otro, y uno empieza a ver, no, lo que pasa es que él tiene la patente. Bueno, entonces ocupemos el 7. Yo digo, mire, esta persona tiene tiene los derechos de propiedad intelectual o industrial, si no puedo contratar a otro. Hay una pregunta del caballero, ¿sí? Que este puede ser entretenido. Y entre paréntesis, uno de los tratos directos a los cuales recurre ¿cómo se llama? El Consejo de las Artes, el Consejo de la Cultura, gracias, es este. ¿Qué pasa si hay software equivalentes? Buena pregunta, buena salida. Si hay software equivalente, ahí ya no nos sirve tanto esto. Nos pueden fácilmente cuestionar y puede venir incluso ese otro proveedor de la competencia que, oye, espérate, sí, él tiene la patente de ese, o bien más que la patente, porque no puede, si el patente pues, puede tenerla solo uno, pero puede tener eventualmente derechos o licencias especiales, pero yo tengo algo que es similar. Y ahí, claro, nos mató. Entonces ahí nos metemos en los líos y vamos a tener que licitar. La próxima vez que lo hagamos, quizá la primera vez Contraloría diga, ya sí, por esta vez pase. Pero la segunda vez que hacemos lo mismo, nos va a decir, oye, pero ¿por qué si estás recurriendo a esta licencia y aquí hay otro proveedor que exactamente hace casi lo mismo? No, entonces no tiene licencia exclusiva. El derecho de artista ahí nos metemos en un... Claro, porque uno dice, no, yo quiero, no sé, Salo Reyes es equivalente, es como... Pero él tiene, porque ellos son dueños de su música, entonces... claro, o sea, ahí nos dice el caballero que existen productores que tienen los derechos sobre ciertos artistas. Y eventualmente ahí sí podemos, que en realidad para contratar a ese tipo de artista, de contratar a ese productor porque él es el dueño de los derechos, eventualmente. Pero ahí tenemos que, el tema de los artistas, yo en ninguna charla he visto cómo se resuelve. Porque es complicado, ¿por qué tiene que ser Américo y no puede ser, no sé, Salo Reyes? ¿Por qué tiene que ser...? Claro. Y ahí les doy la guía que me dicen que eventualmente podemos hacer una licitación pública para traer una productora que me arme un evento que tenga un cantante que sea de relevancia nacional, etcétera. Y ahí podría ser más transparente. Última pregunta para seguir. Lo que pasa es que a veces hay titulares de licencias que están en el extranjero y que le entregan derechos para distribuirla en el país a un proveedor X. Los derechos de distribución se encontraría dentro de otros, porque ahí dice propiedad industrial, intelectual, licencia, patente, otros. Los derechos de distribución. Claro, si él es el único representante en Chile de la marca, claro. Por ejemplo, el único ejemplo que se me ocurre que sea más fácil. Yo tengo que reparar mi auto y es marca Chevrolet, que Chevrolet solamente puede hacerse con un sola marca. Entonces ahí, claro, ahí puedo recurrir a ese. Pero en el caso de Volkswagen, por ejemplo, no tienen derecho exclusivo.
se entrega el derecho o más bien los talleres. No hay talleres exclusivos, hay varios talleres que, no solo Maco, sino hay otros talleres que también son talleres autorizados por la marca. Y ahí ya nos mataron el modelo, no hay proveedor único. O no, más bien, no hay derechos de licencia, patentes u otro. ¿Sí? Sigamos con 7F. Y para no darle la espalda, me voy a poner acá. ¿Cómo vamos de hora? Para no atrasarnos mucho. Cuando por la magnitud e importancia que implica la contratación se hace indispensable recurrir a un proveedor determinado en razón de la confianza y seguridad que se derivan de su experiencia comprobada en la provisión de los bienes o servicios requeridos, y siempre que se estime fundadamente que no existe otro proveedor que otorgue esa seguridad y confianza. Me detengo. En razón de la confianza y seguridad que deriva de su experiencia comprobada y que no existe otro proveedor que otorgue esa seguridad y confianza. ¿Cuál es el problema acá? Que debo demostrar que hay seguridad y confianza derivada de su experiencia comprobada, que tiene experiencia, que es seguridad, etc. Y además tengo que demostrar que no existe ningún otro. De nuevo al problema de demostrar lo negativo. ¿Bajo qué ejemplos sí he visto que se puede usar? Perfecto. Sala cuna, por ejemplo. La unidad de bienestar recurren a esto porque los papás tienen la confianza con un jardín o una sala cuna. De hecho, nosotros en Chile Compra, cada apoderado debe llenar una declaración en la cual indica que, gracias, me van soplando, hoy día ando muy tupido, debe llenar una declaración en la cual indica que ese jardín, esa sala cuna, es la única que le entrega seguridad y confianza cercano a su hogar. Y solamente teniendo eso, porque ya entrar a discutir con un papá, que hay otro, no, que demuéstrame que ningún otro le da seguridad y confianza. No tengo seguridad y confianza con otro. Claro, ahí lo declara. Sí. Que es el único. Sí. Sí, de hecho por eso en la declaración que me dicen acá que uno tiene que además decir en esa declaración que no existe ningún otro que le asegure esa seguridad y confianza. Nosotros efectivamente colocamos que ese es el único que nos da seguridad y confianza en el entorno de nuestra casa y no existe ningún otro que nos da esa seguridad. ¿Sí? Y es el único caso que yo he visto que se ocupa más recurrentemente. No sé si Karina ha visto otro ejemplo. El único ejemplo que hemos visto que se puede usar ese. Si quieren usar ese, van a tener que contratarse a las cunas. ¿Hay jurisprudencia para ese caso? No sé si jurisprudencia. Sí. O sea, en la sesión de repregunta podríamos ver el párrafo que se utiliza, pero así como que hay una jurisprudencia que indica Karina. Sigamos. Sigamos un poquito más rápido para poder llegar a la sesión de preguntas. Cuando se trata de reposición o complementación de equipamientos, servicios o accesorios servicios y accesorios que deban necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas de infraestructura previamente adquirida por la entidad. Yo quería ir más rápido y este es entretenido. Siguiente historia. Un hospital, dale con el sector salud, pero bueno. Un hospital recibe una donación de una máquina para procesar sangre, es un banco de sangre, y es la más moderna de Latinoamérica, y por lo cual se la regalaron y tiene que recurrir a este trato directo por reposición de equipo de accesorios, es decir, los insumos los sacan por este trato directo, porque el insumo para esa máquina solo puede ser el insumo de la marca. Entonces uno diría, está perfecto. ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien o está mal? ¿Quién dice que está bien? Nadie se atreve a levantarme la mano. ¿Quién dice que está mal? Pregunta capciosa. Pues no hay varios proveedores que tengan ese insumo para esa máquina, solo uno, porque generalmente las máquinas son propietarias. Porque esa máquina que procesa la sangre y necesita para esa máquina, solamente hay un proveedor que le da los insumos necesarios para esa máquina. Ya. ¿Qué es lo que uno debería hacer? Uno debería hacer una licitación en la cual pide la máquina en comodato, para no tener que pagarlo, en comodato, por el periodo que dure el contrato, de convenio de suministro de los insumos. Y ahí lo hacemos limpiecito. Claro, la máquina te la regalaron, pero el tema es que el regalo viene con yapa. Así que yo te la regalo, pero me compras solo a mí. Y saco a toda mi competencia del mercado. Entonces eso ahí
No, estamos hablando de este tema que va con el tema de los laboratorios, que es medio jodido y que siempre genera problemas. Ahí lo que corresponde es hacer un convenio. Mira, en la máquina, cualquier laboratorio te la va a pasar. Gratis. Porque le interesa, es igual que la, ¿cómo se llama? La Gillette. La máquina da lo mismo. Lo importante es que uno compre la Gillette. Entonces la máquina te la van a pasar en comodato sin ningún problema. El costo, el problema, está dado por los insumos. Ese es el costo. Entonces uno puede pedir una licitación, hace una gran licitación en que pide que la máquina se la entreguen en comodato durante lo que dure el periodo del contrato. Ahí hay una pregunta. No, además, porque se supone que cuando uno evalúa una adquisición tiene que evaluar los costos futuros de la compra, asociados a la compra. Exactamente. Entonces, en ese sentido, aunque le donaran, si requiere después una serie de servicios, tendría que comparar con otra Perfectamente. alternativa. Llegamos al principio de la ley que dice que uno tiene que fijarse en los costos, no solo presentes, sino los costos presentes y futuros de la compra. ¿Sí? Y llegamos nuevamente a la base de la ley de compra. Sigamos, y ahí sale escrito, tener cuidado con esta causal y las donaciones de maquinaria que exigen a cambio, comprarle los insumos. En estos casos debe licitarse todo, tanto la máquina como compra o concesión, como los insumos, o licitar la adquisición del insumo por la provisión del comodato, provisión del comodato de la máquina. Sigamos, 7H. Cuando el conocimiento público que generaría el proceso licitatorio previo a la contratación pudiera poner en riesgo el objeto y eficacia de la contratación. 7I. Cuando se trata de adquisiciones de bienes muebles a oferentes extranjeros para ser utilizados o consumidos fuera de Chile y en las que por razones de idioma, sistemas jurídicos, sea del todo indispensable acudir a esta contratación. 7J. Cuando el costo de evaluación de las ofertas desde un punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos resulta desproporcionado en relación al monto de contratación. Pero aquí hay un máximo, sin UTM. Y aquí hay un tema que dice, ¿requiere 3 cotizaciones? No. ¿Algunos servicios exigen 3 cotizaciones internamente? Sí. Por ejemplo, Chile Compra. Entonces, si nosotros queremos utilizar esta causal, vamos a nuestra área de finanzas y decimos, a ver, tráeme las 3 cotizaciones. Pero si la ley no exige, no importa, es política interna nuestra, nosotros somos transparentes, necesitamos 3 cotizaciones, aunque la ley no lo exige. Pero nosotros, para mayor transparencia, necesitamos 3 cotizaciones. Así que nada, no conseguimos las 3 cotizaciones. ¿Ya? Pero ahí yo establezco, porque aquí la pregunta que cae de cajón es, ¿qué significa desproporcionado? Que lo que yo voy a comprar me sale lo mismo que yo voy a gastar en horas hombre. Lo que yo voy a comprar me sale la mitad de lo que me sale en las horas hombre. Lo que yo voy a comprar me sale el doble que las horas hombre que estoy... Y ahí viene la respuesta maldita. Véala usted. Es decir, cada institución debe determinar qué significa desproporcionado. En la Dirección Chile Compra nosotros hicimos un cálculo en Excel, pusimos toda la gente que interviene en una licitación, pusimos sus horas hombre y establecimos un cierto límite. No recuerdo ahora cuánto está el límite, 1 millón, como 1,2 millones creo que es, más o menos. Algo así nos cuesta a nosotros sacar una licitación. Entonces cualquier cosa que se parezca a eso, podemos hacer por ese trato directo. Me aguantan hasta 1,4 millones. Más de 1,4 millones, que creo que ahí estamos bajo CNUTM todavía, sí, pues son como 4 millones la CNUTM. Pero es una excepción. Y, claro, pero ellos en la Dirección Chile Compra el límite es bastante menos de CNUTM, las que me permiten, porque consideran que el desproporcionado está en relación a este 1,2 millones que sacamos y no me permiten pasarme mucho más del 1,2 millones, un par de lucas más nomás. Pero ahí cada institución debe determinar qué significa desproporcionado. Y ojalá no, yo creo que es cuando, no, determínenlo. Mire, aquí tienen el Excel y nosotros incluso en las resoluciones que aprueban esta orden de compra, este trato directo, nosotros decimos, nuestro costo es este y consideramos que el costo de licitar, que sería el costo de licitar, que es este en función de las horas de recursos humanos, las horas hombre, y el bien cuesta tanto, nosotros consideramos que ese costo es desproporcionado y lo ponemos. ¿Sí? Entonces lo ponemos clarito. No es que ni así, yo creo que es desproporcionado. No, esto es lo que me cuesta en horas hombre, esto es lo que me va a costar el bien,
yo considero que es desproporcionado. Si es el doble, si es la mitad, cada institución debe determinarlo, pero debe determinarlo. No puede ser que un día, si un día es el 10%, otro día es el 100%, no, determínenlo y utilícenlo, ¿sí? Pónganse de acuerdo en eso. Cuando se trata de la compra de bienes o servicios que se encuentran destinados a la ejecución de proyectos específicos o singulares de docencia, investigación o extensión, en que la utilización del procedimiento de licitación pública puede poner en riesgo el objeto y la eficacia del proyecto que se trate. Para dejárselo súper transparentemente, lo que averiguamos sobre esta causal es que en realidad es un guiño para las universidades, porque como ellos hacen ciertas investigaciones, ponerse a licitar ciertas maquinarias, ciertos reactivos, eventualmente podría afectar efectivamente la investigación, por un lado, y por otro lado, también podría eventualmente afectar las patentes que podrían sacar de más adelante porque se va a hacer público lo que están haciendo, etc. Entonces, un guiño para las universidades, que dice docencia, investigación o extensión. ¿Qué no puede pasar? Mira, lo que pasa es que yo voy a dar un curso para el personal de nuestra institución, un curso de liderazgo, y como es un curso, es docencia. Así que lo voy a hacer por trato directo, por la causal 7K. No. Porque ustedes no están dentro de un proyecto de docencia, investigación o extensión. Ahí, con suerte, creo que la Academia de Guerra cabrían y las universidades. ¿Sí? La Academia de Guerra, quizá. Y no requiere 3 cotizaciones. 7L. Cuando, habiendo realizado una licitación pública previa o para el suministro de bienes o servicios, no se recibieron ofertas o estas resultaron inadmisibles por no ajustarse a los requisitos esenciales establecidos en las bases. Y la contratación es indispensable para el organismo. Si ustedes recuerdan, existe una causal, un poquito antes, reparecida, pero que dice que tenemos que ir a trato directo, a una licitación privada, y si no nos resulta privada, vamos a trato directo. Esta es el fast track. Nos saltamos la licitación privada, ¿sí? ¿Y cuál cree ustedes que es la condición que yo tengo que fundamentar para poder saltarme la privada y utilizar esta? Ay, ¿cómo supieron? Sí, está en rojo, es indispensable. Yo tengo que fundamentar que es indispensable para la institución. Si no es indispensable para la institución, no puedo utilizar esta causal. Y no tiene límite de monto máximo. Cuando se trata de una contratación de servicios especializados inferior a 1000 UTM, no requiere 3 cotizaciones, y viene cuál es el máximo monto a utilizar, 1000 UTM. Si las contrataciones son iguales o inferiores a 10 UTM, esta es la única causal que la fundamentación es la sola cotización. ¿Sí? Todo el resto uno tiene que darse la lata de fundamentar por qué esa causal es la que efectivamente se da. Aquí no, mire, vale menos de 10 UTM. Listo. Hay una pregunta. ¿Sí? No sé si tenemos el micrófono cerca o yo le repito. Ahí tenemos un límite. Voy a repetir la pregunta. Que me dicen que ¿qué pasa si yo no me consigo 3 cotizaciones? Me consigo las 3 cotizaciones, imagínense, ya es complicado, me conseguí 3. El problema es que las 3, no todas, son menores a 10 UTM. ¿Sirve? Claro, estoy infringiendo la norma. Claro, ahí ¿qué me dice nuestra abogada? No puedo contratar con la que excede las 10 UTM, porque estoy infringiendo la norma. Y además también me van a preguntar, la segunda pregunta que me van a hacer es ¿por qué contratar por el más caro? ¿Sí? Porque si es menor a 10 UTM, tengo que contratar con el que es de menor a 10 UTM para poder estar dentro de la norma. Si contrato a uno que es superior a 10 UTM, ya no me sirve esta de trato directo. ¿Sí? Porque no, es menor la causal de trato directo es 10 UTM. ¿Cuánto costó? 12. Contraloría, hacer chupete. Perdón por el francés. ¿Sí? Menor a... Sí, no, podría tener cotizaciones sobre 10 UTM, sí, pero no puedo contratar a alguien que esté por sobre las 10 UTM. ¿Sí? Profesor. ¿Aló? ¿Perdón? Profesor. Ahí hay una pregunta atrás. Sí, yo tengo una pregunta. Respecto de esa causal, la 7L,
La ley no dice que debemos usar sí o sí las mismas bases que como términos de referencia. Distinta a la primera causal que vimos, que es muy parecida, que ahí sí nos señalaba la misma ley que debemos usar las mismas bases. ¿Sí? Pero en esa causal, no dice nada, pero debemos usar las mismas bases como términos de referencia. Es que ahí, en realidad ahí, TDR no corresponde, pero sí, si yo voy a contratar, voy a hacer un ejemplo súper burdo, voy a contratar 10 sillas. Y después, mira, no llegó nadie en la licitación y yo necesito esas 10 sillas sí o sí porque el Consejo Municipal no puede estar estacionando parado. Una lecera. ¿Sí? Entonces voy a hacer un trato directo y voy a contratar 12 sillas. Modifiqué la esencia de lo que estoy comprando, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice el espíritu de la ley? No la pata de la letra, sino quiere decir el espíritu. No puedo variar lo que estoy comprando. ¿Sí? Tengo que comprar lo mismo. Quizás efectivamente no son las mismas bases, porque en las bases incorporo otras condiciones adicionales, pero no puedo variar lo que estoy comprando. Claro. Exactamente, como dice nuestra abogada acá, que nos está apoyando también por nuestro lado, que lo que estoy pidiendo, es decir, la especificación técnica tiene que cumplirse, porque si no estoy comprando otra cosa. ¿Sí? ¿Y dónde dejé esto? Cinco. Ah, perdón, me faltó una. No, ahí terminamos. ¿Sí? Detalle, 3 cotizaciones. Y terminamos con el cuadro de resumen. Este cuadro de resumen, si ustedes lo quieren tener, un segundo, porque realmente es complicado bajarlo, encontrar, hacer el pareo entre la ley y el reglamento, para saber cuándo hay 3 cotizaciones y cuándo no. En el sitio formación.chilecompra.cl, en el lado izquierdo, hay una barra que dice material de apoyo. Buscan las presentaciones, ahí están las presentaciones de la feria, también de malla básica, y dice tratos directos. Y ahí van a poder encontrar este cuadro, si quieren lo imprimen y lo pegan en su escritorio. ¿Sí? Hay una pregunta de un caballero. Sí. Respecto de del trato directo menor a 10, ¿qué ocurre? Se nos produce una dicotomía respecto de las compras que son menores a 3 UTM. Que si bien es cierto, están exceptuadas de la ley de compra, que se pueden hacer por fuera, pero en mi institución nos gusta igual hacerlo a través del portal y a generar la orden de compra. Pero el portal, cuando nosotros, no sé, una compra de 90.000 pesos, nos exige las 3 cotizaciones. Una compra menor a 3, que está exceptuada de la ley de compra, ¿está dentro de este saco, digamos, de las menores a 10? Voy a hacer una pregunta bien pesada. Ya. Gracias. 3 UTM, ¿es menor a 10 UTM? Si las contrataciones son iguales o inferiores a UTM, debe tener 3 cotizaciones. Sí. Ocupando linealidad universal, se exige. No sé si alguna vez nos pusimos a investigar el tema para ponernos más serio y más legalista en el tema. Una vez nos pusimos a investigar si efectivamente se requería o no se requería, dado que la ley de compra no lo contemplaba, porque está exceptuado. Voy a darle varias respuestas y después vamos a recurrir a Karina para el detalle, porque es una fineza. La primera respuesta, que es como la más obvia, es que, bueno, 3 UTM es menor a 10, sí, entonces necesita 3 cotizaciones. Lo que pasa es que puedo hacerlo por fuera. Bueno, si lo va a hacer por fuera, hágalo por fuera. Pero si lo va a hacer acá, jugamos con las reglas completas. ¿Sí? La ley de compra dice que menor a 10 tiene 3 cotizaciones. Si usted la va a hacer por el sistema, hágala por el sistema con la regla del sistema. Si no, haga la excepción completa y no lo haga por el sistema. ¿Sí? Eso es un tema. Pero en algún momento nos pusimos a investigar de dónde vienen las famosas 3 cotizaciones. No lo puedo corroborar, no sé si Karina tendrá el antecedente, pero creo que en alguna parte de alguna ley de procedimiento administrativo indica que cualquier compra que uno haga tiene que tener 3 cotizaciones. No me consta, nunca lo logré leer. Pero no sé si Karina, sí, ¿tampoco lo has visto tú? No sé si... A ver si me ponen... Si le prende el micrófono, ¿sí? Listo. ¿Aló? Sí. Sí. No, básicamente lo que dijo Daniel está súper bien. Es porque primero está la excepción, las compras inferiores a 3 UTM están establecidas en el 62, creo, es una de las causales de excepción para utilizar el sistema, pero es facultativo. La ley y el reglamento dice podrán excluirse del sistema. Y como bien dice, si yo lo hago fuera del sistema, no necesito 3 cotizaciones.
Pero si lo hago a través del sistema, en ninguna parte la ley me la exceptúa de las 3 cotizaciones. Y efectivamente la causal por compra inferior a 10 UTM requiere 3 cotizaciones, por tanto, efectivamente las compras inferiores a 3 UTM requieren 3 cotizaciones. Hay un detalle, no lo voy a leer, pero pueden revisar el artículo 51 del reglamento, donde señala expresamente cuáles son las causales de trato directo que están excepcionadas de las 3 cotizaciones, que son proveedor único, confidencialidad, emergencia, algún otro más que no recuerdo, y en general todas aquellas que están señaladas en el número 7, dice, el artículo 51 dice aquellos que no requieren el trato directo. Por lo tanto, la causal del número 10, o sea, de inferior a 10 UTM, está en el número 8 del artículo 10. Por lo tanto, sí requiere las 3 cotizaciones y las 3 UTM también. ¿Se entiende? Están las causales que se exceptúan de las 3 cotizaciones, están en el artículo 51 del reglamento. Entonces uno revisa el 51 y revisa el 10 y concluye lo que estamos señalando. Para ponerlo en otras palabras, el tema de las 3 cotizaciones no es que se exija en algunos causales, ¿sí?, sino que al revés, se exceptúa en algunas causales. Entonces, la regla general son las 3 UTM, y en algunas se exceptúa. ¿Sí? Bueno, y agregar también que esto en algún minuto lo incentivó la dirección de compras, porque efectivamente habían muchas compras pequeñas al señor del almacén de la esquina, y la idea era, recuerden los principios de la ley de compra, permitir la participación, la libre concurrencia, la igualdad de los oferentes. Entonces se escudaba entre esto de que eran compras menores, compras pequeñas, y le compraba siempre al mismo proveedor. Nosotros hicimos el análisis e incentivamos el hecho de que las compras inferiores a 3 UTM tuvieran estas 3 cotizaciones. Si es imposible tenerlas, si en realidad estamos hablando, ¿cuántos son 3 UTM? 120.000 pesos, 130.000 pesos. Efectivamente, si no, pueden realizarlas fuera del sistema y nadie se los va a criticar. La idea es la libertad, la libre concurrencia, tener alternativa, y la idea es no comprarle siempre al mismo proveedor, incluso aunque sean compras pequeñas. Ahí está, y además la ley nos apoya, así que esa era la idea. ¿Ahí hay otra pregunta? Hola, buenas tardes. La consulta es la siguiente. Respecto a la habilidad de las cotizaciones, ¿deben ser de proveedores que estén inscritos en el registro de proveedores y declarados hábiles las 3? Muy buena pregunta. Y no es que usted sea un polo blanco, sino que... No entendí la pregunta. Aquí me voy a saltar porque tengo un machaque. Cotizaciones adjuntas. Recuerde que las causales de trato directo requieren 3 cotizaciones, y ahí volvemos a machacar cuáles son las 4 que requieren 3 cotizaciones. Y acá dice, las empresas que cotizan no necesariamente deben estar registradas en Mercado Público o en Chile Proveedores. No es que hayan estado de acuerdo, pero efectivamente no es necesario. ¿Cómo puedo conseguirme las cotizaciones? Que no me mandan cotizaciones. Usted se las puede conseguir como pueda, como quiera. Daniel, perdona, lo que preguntaron era eso, que yo no entendí la pregunta. Sí. Preguntaron si es que los proveedores que cotizan deben estar inscritos en Chile Proveedores. ¿Eso preguntaron? Sí. Ya, insistimos, ayer salió el tema de nuevo, del tema de la inscripción en Chile Proveedores. Recuerden, por favor, revisen artículo 16 de la ley y 66 del reglamento. La única exigencia, ¿cuándo yo puedo exigir la inscripción en Chile Proveedores? Solamente cuando lo establezco en las bases para efectos de firmar el contrato. Yo no puedo exigir la inscripción en Chile Proveedores ni para participar, ni siquiera para adjudicarlo, porque podría no estar inscrito en Chile Proveedores y yo lo adjudico igual. Yo exijo la inscripción para efectos de la firma del contrato. Incluso la ley me establece un plazo que es como excesivo, habla de 15 días hábiles, qué sé yo, podría ser menos, podría establecer un plazo inferior. Pero en ningún caso podría exigirle a un proveedor estar inscrito en Chile Proveedores para cotizar. Recuerden además que las cotizaciones pueden ser acompañadas puede ser un mail, una imagen, un PDF, ¿cierto? Sí, una foto pantalla. Porque hay una pregunta ya con el...
Sí, pero en mercado público, no Chile Proveedores, son dos plataformas distintas. Es que tú las vas a adjuntar en mercado público. Sí, detengámonos ahí un segundo antes de la siguiente pregunta, va a explicar el procedimiento. Sí. Ya, porque ya escuché dos preguntas que estaban revoloteando acá sobre lo mismo. Cuando yo pido las cotizaciones, yo las pido por cualquier medio. O bien incluso yo puedo entrar al sitio web, puede ser una exageración, entro al sitio web de Falabella, saco una foto pantalla, al de Ripley, saco una foto pantalla, y la adjunto al sistema. Y eso es una cotización. Le fui a Ripley y dije, señor Juan Ripley, por favor, mándeme la cotización y usted tiene que mandármelo a través del sistema nuestro y poder subirlo. No, no es necesario. Puede que si a usted le entregan una cotización que viene impresa, van, la toman, la escanean, la transforman a PDF y la adjuntan al sistema. Y el proveedor jamás interactuó con mercado público. ¿Sí? Entonces, por lo cual, dado que el proveedor jamás necesitó interactuar con mercado público, no es necesario que esté inscrito. E incluso si requiere interactuar con mercado público, porque tenemos una aplicación que es el cotizador, que nos permite recibir cotizaciones, el proveedor no necesariamente puede estar registrado en mercado público y en Chile Proveedores, pero no tener membresía de pago. Es decir, puede estar inscrito en forma gratuita. ¿Sí? Entonces, eventualmente podría estar. Y un cuento. ¿Sí? Estamos hablando de otra instancia. Me dice, ¿qué pasa si yo quiero comprarle y tengo que enviar la orden de compra? Si no está en el mercado público, no le puedo enviar la orden de compra. Sí, pero es 1 de 3. Es 1 de 3. Y un segundo, me quiero detener ahí. Vimos este tema de los proveedores, su inscripción en mercado público, una charla del año pasado en la feria. Incluso me acuerdo que era allá arriba. Y todos estaban alegando que nosotros tenemos pocos proveedores en la región. ¿Sí? Entonces, por ende, nos cuesta que nos lleguen las licitaciones, menos de 3 empresas que ofertan, etcétera, etcétera. Y adivinen qué institución, o más bien, de qué lugar levantó la mano. De Isla de Pascua. ¿Qué dijo? ¿Cómo se le ocurre a ustedes, más o menos así fue, estar alegando porque no le llegan proveedores y que no se inscriben en el mercado público? Si yo estoy en la isla, y ahí sí que es difícil. ¿Y qué hago yo? Estoy obligado a ir donde el proveedor y pedirle, por favor, y acompañarlo de la mano para que se inscriba en el mercado público para poder enviarle la orden de compra. Y yo lo hago. ¿Sí? Con mayor razón ustedes que están en el continente. Puede ser una crítica injusta, sobre todo pensando en lugares como la Municipalidad de Alhué, que le tengo cariño, o Chile Chico, que para ir a la acreditación se demora 9 horas. ¿Sí? Pero también, recuerden, las cotizaciones no es necesario que estén en el mercado público. Efectivamente, el que voy a enviarle la orden de compra, se tiene que estar. ¿Sí? Pero ese es otro paso, porque es un tercio. Tengo 3 cotizaciones, uno de ellos solamente tiene que estarme inscrito en Chile Proveedores. Y vamos a la pregunta de la... Respecto de los términos de referencia, dice aprobados por la entidad. ¿Esto tiene que ser por resolución distinta a la del trato directo? Y lo otro, ¿estos son para todas las causales de trato directo? No entendí la pregunta. Los términos de referencia. Eso está en la ley, la ley de procedimientos administrativos. Todo acto de la autoridad debe necesariamente aprobarse por un acto administrativo, que en el caso de los servicios públicos, ministerios, se llaman de resoluciones, y los municipios, decretos, ¿cierto? Por la autoridad o por quien esté delegado esa facultad. Los términos de referencia, en general, para no publicar, porque como lo que la ley exige es publicar finalmente la resolución que autoriza el trato directo, lo que se hace es, en una misma resolución o acto administrativo, decreto resolución, es aprobar los términos de referencia y aprobar la contratación con el determinado proveedor. Pero siempre los términos de referencia deben aprobarse, porque es una decisión de autoridad finalmente, entonces deben ser aprobados mediante acto administrativo. ¿Y se aplica para todas las causales? Por supuesto, sí. Buenas tardes, un ratito, disculpen. Daniel, ¿por qué no termina ahí? Sí, estamos mejor. ¿Puedo hacer la última consulta respecto a las cotizaciones, por favor? ¿Puede ser? Creo que nadie me escuchó, ¿cierto? Sí. Ya.
Entonces, veamos las dos preguntas de prueba que tenemos y después seguimos, ¿ya? Con las preguntas de la clínica. En caso de una entidad efectúe una compra mediante trato directo por un monto inferior a UTM, además de la resolución de autorización, ¿qué información se debe incluir de manera obligatoria en el sistema de información? A. Un mínimo de 3 cotizaciones efectuadas en la entidad compradora. B. Un mínimo de 3 consultas al mercado efectuadas mediante la aplicación Consulta al Mercado disponible en el sistema de información mercadopublico.cl. C. La evaluación previa del proveedor al que se le emitirá el respectivo orden de compra. D. Ninguna de las anteriores, ya que solo basta con incluir la resolución que autoriza la contratación mediante trato directo. Están listos para 100 puntos. Siguiente. Y terminamos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son causales que permiten un trato directo? A ver si estuvieron atentos a la charla. 1. Servicio estratégico. 2. Costo de evaluación desproporcionado en relación al monto de la contratación en adquisiciones menores a 100 UTM. 3. Servicio especializado por un monto superior a 1000 UTM. A, B, C o D. D. Aquí hubo más disidencia. La A. No, ¿Cuál es la pillería? Y este es un dato para... ¿Cuál es la pillería? Ese es un dato para la prueba de acreditación. ¿Quién va a dar la prueba de acreditación el 30? Un dato. Por favor, y esto lo repetí ayer muchas veces, es de perogrullo, pero como es de perogrullo o como no es importante, no se dice, como no se dice, no se recuerda. Lean las preguntas antes de responder. Léanla completa. Si ustedes leen el párrafo hasta la mitad y dicen, ah, no, yo estoy seguro que es la A. No, estaba bien. Lean la pregunta completa, porque puede cambiar, algo tiene que estar mal, puede estar mal o bien en la pregunta. Dense el tiempo de leer, ¿sí? Y comenzamos con la pregunta. ¿Aló? El señor allá Sí, tenía una pregunta. Buenas tardes. ¿Ese vaso es mío? Sí, y esa botella también. Sentémonos aquí. Sentémonos. Buenas tardes. Mire, hasta hace un tiempo yo vengo de Punta Arenas. Disculpen, que con el murmullo no alcanzamos a escuchar porque los parlantes están apuntando para allá, así que ustedes escuchan perfectamente las preguntas, nosotros tenemos que adivinar. Así que si nos ayudan un poquito. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Ya. Sí, lo que pasa es que yo lo comentaba hace un tiempo, en Punta Arenas era muy difícil cotizar neumáticos con clavos. De hecho, ahora están en convenio marco. Estuve revisando. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Era muy difícil, perdón, cotizar? Neumáticos con clavos. Para la época del invierno. O sea, neumáticos con clavos. Neumáticos con clavos. Con clavos. ¿Me acerco más allá? Yo no lo escuchaba ya. Entonces, lo que pasa es que ahora están en convenio marco. ¿Ya? Excelente. Pero mi consulta va por lo siguiente. Se supone que las cotizaciones tienen que tener su mínimo de coincidir con el valor de las 10 UTM. Pero, por ejemplo, nosotros nos pasaba que allá, hasta antes que aparecían en el convenio marco, había un proveedor que tenía los neumáticos con clavos, pero había otros que nos cotizaban. Pero cuando nos cotizaban nos decían que, por ejemplo, dos tenían neumáticos con clavos y otros decían que no tenían stock, pero sí nos cotizaban. Entonces, mi consulta, ¿esa cotización que dice sin stock es válida? A mí me parece que no. Ya. Si no le vas a poder comprar. Pero, por ejemplo, si no encontramos ningún otro proveedor para cumplir con las 3 cotizaciones. Pero es que por eso hay otras causales del trato directo, entonces uno tendrá que buscar en ese caso. Pero si tú me dices que el proveedor te cotiza, a menos que tú no necesites la compra en ese momento, entonces la vas a hacer más adelante y cotiza cuando el proveedor tenga stock. Pero si te cotiza un precio, pero no tiene stock, no le puedes comprar. Entonces yo creo que no sirve. Ya, ok. Gracias, será mi consulta. Lo único que puede servir, que muchas veces pasa, y ha pasado varias veces, y recurrentemente nos indican, es que no nos quieren cotizar. No tenemos cotización. Tenemos solo una, tenemos solo 2, y la normativa nos exige 3. Y después Contraloría va a llegar y nos va a pedir los 3. ¿Podemos tener menos? Nosotros oficialmente no podemos decirle que no, tenemos que cumplir la ley. Pero también, creo que los abogados lo dicen de una manera más bonita, que uno no está obligado a lo imposible. Claro. A lo imposible nadie está obligado, claro. Así dice el principio. Entonces es un principio, finalmente un principio legal. Claro. ¿Sí? Pero si yo puedo demostrar, me sé que le coticé, pero viene y me manda una cotización que me dice este es el precio, pero no te puedo vender. Tengo que tratar de tener los respaldos suficientes para cuando venga alguien a fiscalizarme, dice que mira, yo mandé estos 100 correos, me contestaron 2.
llamé por teléfono, no sé, mandé fax, incluso me cotizaron 5 y los 5 me dijeron que no tienen stock. Hice el esfuerzo, no me piden más, no estoy obligado a lo imposible. Entonces tratar de alguna manera, respaldarse ustedes de que efectivamente hicieron el esfuerzo de cotizar. Acá, en la pregunta. Hola, buenas tardes. Haciendo referencia a lo que usted dijo delante, el tema de que nosotros, más cerca, como compradores, nosotros podríamos ayudar al proveedor a inscribirse en Chile Proveedores, a registrarse, ¿podríamos nosotros ayudarlo? Y lo otro, ayudarle a aceptar las órdenes, porque muchos proveedores no conocen el sistema, no lo manejan, no trabajan bien y nosotros para poder, nos exigen que tengamos también nuestras órdenes aceptadas. Entonces los proveedores no manejan el sistema, entonces nosotros como compradores, ¿podríamos ayudarlo a hacer eso? Sí, y si no, le pueden decir que se comuniquen con la dirección de compra, además. Es que lo que pasa, por supuesto, nosotros estamos permanentemente ayudando a los proveedores. De hecho, la verdad que cada vez hay menos proveedores, o sea, la cantidad de proveedores transando en Chile Compra aumenta año a año, entonces son cada vez menos. Y en ese sentido ustedes, por supuesto que los pueden asesorar, pero también para eso estamos nosotros, la dirección de compra. Ustedes les pueden decir que se comuniquen, nosotros le podemos decir cuáles son las ventajas de la inscripción en Chile Proveedores y ayudarlos, o sea, la inscripción en el mercado público no es compleja, o sea, eso es muy fácil. Pero muchos no manejan el sistema computacional, o muchos no manejan información, no conocen el sistema. Entonces, o sea, la gente tiene que capacitarse. Hay proveedores. ¿Podríamos nosotros? Ayer veíamos gente súper mayor, gente de comunas aisladas, que están en el sistema. O sea, no es un sistema complejo. En ese sentido, ustedes como organismos compradores, por supuesto que pueden apoyar. Y orientarlos. Pero mi recomendación es que para eso estamos nosotros, así que le pueden decir a los proveedores, comuníquense con la dirección de compra, que les enseñen las ventajas que no es obligatoria, pero las ventajas que puede tener de inscribirse en Chile Proveedores. Y además, sencillamente, si no se inscribe en el sistema de información de compras públicas, que es mercado público en definitiva, el sistema a través del cual se hacen las compras públicas, sencillamente no puede venderla al Estado. Entonces, y además recuerden que tenemos 16 centros Chile Compra a lo largo de todo el país, y la función de ellos es apoyarlos incluso en la oferta. Ahí es más complicado, porque si ustedes van a ayudar a ofertar, ahí se pueden meter en un lío. Pero los centros Chile Compra están preparados, incluso hemos visto varias veces personas que se dedican casi analfabetas y los hijos son los que hacen la postulación y la hacen dentro del centro Chile Compra. Y eso es un ejemplo que está en el norte. Yo recuerdo, nos comentaron uno de los chicos de los centros del norte que veían una persona que vendía verdura, que no computadores en su vida, pero su hijo de 15 años, él sí sabe manejar el computador, pero como no tenían computadores, no sabían bien cómo funcionaba, iban al centro y el director del centro los apoyaba en la postulación. ¿Sí? De hecho, hay varios proveedores donde sí es difícil ofertar en algunos casos, puede ser, es en convenios marcos, a veces con estos convenios grandes, con muchos productos, servicios, qué sé yo. Y como dice Daniel, efectivamente, los mismos centros de Chile Compra de las regiones ayudan a los proveedores. Entonces, ¿puede qué? Sí, no, si ustedes pueden apoyarlo, sí. Sí, sí pueden. Sí, yo creo que el único cuidado que hay que hacer es que cuando ustedes licitan y van a ayudarle a ofertar en la licitación. Eso no podrían hacer, ahí habría una falta en la probidad. Pero el resto, todo lo que estamos hablando de la inscripción en el sistema y de aprender a usar el sistema. Allá hay una pregunta. Hola. Mi consulta tiene que ver específicamente con la causal de trato directo de la 7E. ¿Ya? Específicamente para la 7E, sí. Es para el caso de cuando hay, por ejemplo, garantías de fábrica de los vehículos. ¿Ya? ¿Garantías? Usted compra un vehículo y el proveedor le da la garantía de fábrica por 5 años o 100.000 kilómetros. Por lo tanto, uno prácticamente está obligado a hacer la mantención con ellos. Sí. La verdad es que, ¿qué pasa? Por ejemplo, si la marca tiene más talleres que pueden ser, por así, concesionarios para poder hacer las mantenciones. Uno corre el riesgo de que si lleva el vehículo a otro taller, que no fue el mismo, donde, por ejemplo, la misma línea donde lo compró, después la garantía no corra, digamos. Claro.
Pero ahí se nos dan dos situaciones. Una situación en la que lo mencioné antes, en el caso que en realidad no tengo más ejemplos porque no conozco tanto de autos, pero en el caso de Volkswagen, Volkswagen no solamente tiene representación con Mako, sino que tiene varios talleres autorizados. En el que iba yo cuando tenía Polo era Jacobelo. Pero da la libertad, ahí sí que tenemos más opciones. Creo que, no estoy seguro, que Chevrolet Suzuki, ese sí estoy seguro. Suzuki solamente es con Derco y Derco es solo Derco. Y ahí sí estamos medio amarrados a no perder la garantía. Ahí sí podríamos eventualmente recurrir a este trato directo para no perder la licencia, ocuparíamos el de, no sé, el 7E. ¿Sí? Igual en esos casos, cuando se trata de determinados bienes o servicios que tienen normalmente o se requiere una garantía que tenga que ver con la calidad del servicio posterior a la entrega o la prestación, como son este tipo de la compra de vehículos, qué sé yo, normalmente en ese caso yo voy a hacer una licitación y en las bases de licitación yo voy a contemplar los servicios posteriores de la garantía, eso va a estar incluido en el contrato, entonces también ese es otro caso, otra posibilidad. Sí, pero cuando usted compra un vehículo en convenio marco, inmediatamente queda como amarrado a la empresa, digamos. Sí. Aquí hay otra pregunta. Claro. Hola, en el caso de un servicio de mantención de equipamiento médico, mantención más bien preventiva, si se da durante el contrato una necesidad de mantención correctiva, ¿es posible hacer un conexo ahí? ¿Se da la necesidad de qué, perdón? De hacer una mantención correctiva. Sí, ¿procede qué? Una reparación de un equipamiento médico. Un servicio conexo. Como conexo. No estaba contemplado ahí tienes que ver si sería o un servicio conexo o las licencias, las patentes. Porque si necesitas contratar, como que esas dos posibilidades pueden darse. O por el uso de patente o los que tienen la propiedad de la distribución, qué sé yo, podría ser una causal u otra podría ser un servicio conexo. Sí, también tenemos otra que es de la complementación, en caso que haya que cambiar una pieza, sí. Ahí podríamos eventualmente recurrir a una, estoy buscándola, no recuerdo exactamente cómo es También podría darse la fórmula de que en las mismas bases de licitación se contemplara la posibilidad que cada vez que hubiese una correctiva pudiese cotizar y eso contratarlo como trato directo relacionado, como complemento. No podrías establecer en las bases la posibilidad de una contratación por trato directo, son contrataciones distintas. Claro. No, lo que yo decía antes era el tema de las garantías. Sí, claro. Sí. Podría ser ahí, hay que ver, el tema es súper casuístico. Mira, la verdad, mi experiencia, yo llevo 3 años en Chile Compra. Y la verdad que Chile Compra nunca hace trato directo, entonces nosotros no tenemos nada. Pero no, de verdad, nosotros somos hacer un trato directo para nosotros es muy... A mí me ha tocado usar 2 veces en 3 años la causal del costo de evaluación, ¿ya? Y como decía, como explicaba súper bien Daniel, se hace un informe súper preciso, cuánto nos cuesta esto, y efectivamente contratar nos va a salir más caro que 100 UTM, entonces contratamos, me ha tocado ver eso. Una vez pero en general nosotros no contratamos, tratamos de no hacerlo. Nosotros realizamos pero es una casuística, la verdad. Y, por ejemplo, y de hecho a nosotros nos preguntan bastante de repente, a veces nos llaman por el sistema de orientación normativa, ¿puedo aplicar esta causal? Y la verdad que nosotros asumimos un poco la misma actitud que tiene la Contraloría y la posición que ha tenido la Contraloría General, que es decisión suya, organismo. Usted tiene que ponderar las situaciones de hecho, las disposiciones legales, ver cómo va a justificar, ver cómo va a fundamentar, los documentos, etcétera. Pero la decisión es suya. ¿Ve? ¿Te fijas la casuística? Nunca de los cientos de dictámenes que he leído de la Contraloría, la Contraloría le ha dicho a un organismo público cuando le ha ido y le ha preguntado, ¿puedo usar esta causal? La Contraloría, usted decide, ¿no? Usted tiene que ver, ahí tiene la norma y como te digo, la casuística es súper... Así es el trato directo, está lleno de casuística. Una como mirada al revés, también de Contraloría. Surge un imprevisto de un hospital que se le echa a perder, se quiebra, se rompe una cañería y de uno de los baños y empieza a correr agua y evidentemente para un hospital eso una urgencia no se puede, ¿sí? El edificio está viejo,
Y al menos 1, 2, 3 veces al año se rompe una cañería. Y ahí ya no es tan urgencia o imprevisto, porque el edificio está viejo, entonces como lo decía antes, la primera vez Contraloría va a decir que ya sí, ok, la segunda vez va a decir ya, ok, la tercera vez, oye, pues ya son 3 veces ya, pues. Haga un contrato para todo el año en el cual usted dice que va a tener un contrato de mantención, va a ser mantención en caso de que haya se rompa una cañería, usted tendrá que venir a repararla en un plazo máximo de 4 horas, yo le voy a pagar tanto. Entonces, hago una licitación por el contrato por un imprevisto. Sí, es que es imprevisto. Sí, pero si usted tiene imprevisto todos los meses, ya no es imprevisto, po. Entonces, porque vemos en algunos hospitales que nos dicen, mire, que lo que pasa es que Senabas me avisa con 15 días de anticipación que no me va a traer el stock completo de dipirona. Entonces, todos los meses tengo que ir a comprar lo que me falta a la farmacia de la esquina. ¿Qué hizo el Hospital Van Buren? Que bajó, y cierro el cuento para la gente que se quedó, le doy el cuento. El Hospital Van Buren, con este 84,6% de tratos directos, ¿qué hizo? 200 licitaciones de convenio de suministro. Porque ellos sabían que todos los meses siempre le falta un remanente de lo que viene, tanto de lo que tienen ellos, del stock, del manejo de inventario y lo que viene de Senabas. Entonces, bueno, para esos remanentes que siempre van faltando y esta posibilidad, hago una licitación de convenio de suministro. Entonces, sí, tenía imprevisto, pero si uno lo mira a largo plazo, ve todo un año, sí, teníamos imprevisto cada 2 meses. Hicimos un estudio y le preguntamos, lo más probable es que ustedes hayan recibido la encuesta sobre logística. ¿Cuántas veces usted en el mes, o más bien, ustedes tienen algún tipo de imprevistos, al menos una vez al mes, al menos 2 veces al mes, una vez al año? Un 63% tenían compras imprevistas al menos una vez al mes. Pero es que, bueno, entonces ya son recurrentes. La primera vez pasa, pero ya, si tienen compra urgente o tienen imprevisto, ni siquiera compra urgente, trato directo de urgencia, emergencia, imprevisto. No, tienen compras que están fuera del planificado y todos los meses tienen fuera del planificado. Y el año pasado tuvimos exactamente los mismos imprevistos en distintos meses, pero el mismo imprevisto. Entonces ahí uno tiene que empezar a ver, y también recomendación. Es pega adicional estar sacando firmas y fundamentando por tratos directos. A veces tenemos que hacer el esfuerzo, como hizo el Hospital Van Buren, de parar un poquito, ver nuestros procedimientos, ver qué se compró el año pasado y prepararnos de antemano. Hagamos licitación de convenio de suministro, hagamos licitaciones más de largo plazo, previendo los imprevistos que tuvimos el año pasado. Y así hacemos la licitación una vez para todo el año, en vez de estar todos los meses comprando apurado o haciendo licitaciones apuradas, y que son licitaciones que parecen que estuvieran a deo. ¿Ya? Eso. Quería hacer una micrófono? pregunta. Ahí. ¿Cuál sería el paso a seguir en caso de que un proveedor no acepte la orden de compra? Eso está regulado, me parece, 63, antes del 63. Está regulado en el reglamento. Cuando un proveedor no acepta la orden de compra, el organismo público tiene que un plazo para decir si le pide al proveedor que la acepte o la rechace. Si el proveedor no dice nada después de determinado plazo, creo que son 24 horas, se entiende rechazar la orden de compra. Y ahí, por eso que siempre es bueno, esto a lo mejor en el caso del trato directo, en el caso de los procedimientos licitatorios, por eso que siempre es bueno poner la posibilidad en las bases, tener la posibilidad de readjudicar. Si el proveedor no me acepta la orden de compra, adjudico al segundo mejor evaluado. Pero gracias. Está regulado, expresamente, está entre el 60 y el 63, por ahí. ¿Dónde hay otro? Aquí. Buenas tardes. Yendo directamente a la causal del artículo 10, número 1 del reglamento. Se habla en plural. Es un tema que lo tratamos ayer en otro módulo, no me quedó muy clara la respuesta. Se habla de licitaciones públicas previas. ¿Es necesario que haya más de una? Sí. Nosotros, eso nunca se preguntó ayer. La Contraloría nunca se ha pronunciado al respecto. Nosotros no tenemos facultades para interpretar la ley, eso lo hace la Contraloría. Nosotros, la Dirección de Compra, dada la redacción de la norma y su sentido literal, siempre hemos entendido que es más de una, porque habla de licitaciones públicas.
Ya. De hecho, por eso, en algún nivel, se creó a través del reglamento, que significa, ustedes saben, un reglamento lo dicta el presidente de la República y el ministro, ¿cierto? La ley tiene tramitación legislativa, que es harto más engorroso. Entonces, de ahí que surgió, entre otras razones, digamos, la letra L del número 7 del artículo 10, que, como bien explicaba Daniel antes, permite pasar de la licitación pública al trato directo. Pero exige este requisito cumulativo que es... entendemos que en el número 1 es más de una licitación pública, o sea, a lo menos 2. Claro. Claro, porque tú te vas al tenor literal de la ley. Después viene la licitación privada y después el trato directo. Lo que pasa es que yo soy asesor jurídico y ciertos encargados de adquisiciones... ¿Tú eres asesor jurídico? Sí. Hola, colega. Ciertos encargados de adquisiciones me han dicho, no, pero como se necesita una licitación pública y después una privada y después trato directo, yo hago algo mucho mejor que son 2 públicas y después acudo al trato directo. Claro. Pero no acogiéndose a la L del número 7, sino que al número 1 del artículo 10. Hoy no entendí la última parte, perdón. Que lo que hacen es, acogiéndose al número 1 del artículo 10, dicen, yo hago algo mucho mejor que una pública y una privada y trato directo. Hago 2 públicas y después, si se me cae la segunda pública, acudo directamente a trato directo, eludiendo la licitación privada. No, yo entiendo que son a lo menos 2 públicas, antes de la privada. luego la privada Claro. y luego el trato directo. Es que es bastante más engorroso. Claro, yo soy de la misma opinión, pero tengo ese conflicto. Yo lo entiendo así, y así nosotros cuando nos preguntan, así respondemos. Es nuestro criterio, en nuestra división jurídica. Bueno, en nuestra división somos 4 abogados, ¿no? Pero ese ha sido nuestro criterio, y la verdad que la Contraloría nunca se ha pronunciado, y por eso es que esa dificultad literal, y ese largo proceso se salvó a Ahora, través de la incorporación la recomendación que hago de la yo letra es que vean ustedes si es indispensable y si está ese requisito copulativo que lo exige la letra, podemos acudir a la... Claro. Tienes que acreditarla, y probablemente cuando ya hiciste la licitación, además lo otro novedoso que tiene la letra L, que en el número 1 del artículo 10 habla de que cuando no se presentaron ofertas. En cambio, la letra L además incorpora de que las ofertas pueden ser inadmisibles. Claro. Entonces amplía y las posibilidades. Existe como una coherencia con la ley también cuando habla del artículo 9 de la ley. ¿Cómo? Existe una coherencia también con el artículo 9 de la ley. Ah, claro, de o inadmisibilidad o desierto. O desierto, claro. Gracias. ¿Dónde está el micrófono? ¿Allá? La interpretación de que sea... ya, muchas gracias. Una consulta sobre lo mismo, porque también ayer se trató y ahora, y aprovechando que el colega también hace la consulta, si ustedes están como orientando en ese sentido de... Es solo una opinión. Por eso, la dirección de compra no tiene atribuciones para... Si tú tienes la duda, si un organismo tiene la duda, lo mejor es preguntarle a la Contraloría. No, si no es la duda, es solamente una sugerencia en cuanto a al criterio que quizás están tomando, porque se están pidiendo que sean 2 licitaciones. Yo creo que es un poco contradictorio al haber implementado después la otra causal, ¿no es cierto?, que es la que nos permite que una vez que no tengamos una licitación, que se nos frustre una licitación, ¿no es cierto?, que se declare desierta, pudiéramos hacer trato directo, que para nosotros, para los servicios públicos, sí no es muy útil esa causal. Entonces, la interpretación que están haciendo ustedes es una sugerencia que pudiera ser más criterioso, que tan solo se considere una sola licitación para pasar al trato directo. Es que lo que pasa es que también es contrario, perdón, déjame terminar la idea. Es que también es un poco contrario al principio de la celeridad, ¿no es cierto?, de los servicios públicos. Sí. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, yo derogaría el número 1 del artículo. Lamentablemente que la norma del reglamento reitera la norma de la ley. Entonces no podemos modificar, tú como abogada entenderás que a través del reglamento no podemos en ningún caso modificar la ley. Si Contraloría no se ha pronunciado, quizás también es por lo mismo. Entonces sugiero que quizás la postura de la dirección de compra, ¿no es cierto?, en cuanto a inclinarse por una opción, que esa S que tiene en singular, ojalá que se considere que sea una sola licitación y no 2, por el bien de los servicios públicos.
que nosotros tenemos, como te reiteraba Karina, nosotros no tenemos facultad no podemos de interpretar. No, si en lo otras palabras, sabemos, pero lo que tal como nosotros, lo que tal como nosotros dicen opinamos ustedes, tal como dicen música. ustedes, Es una opinión, tú podrías tener otra opinión, digamos, Claro, como sí, abogado, como- otra institución No, podría pero tener otra opinión. ustedes también tienen la facultad de poder plasmar sus opiniones en una directiva. Entonces, quizás... Es que en ese esa caso es la no, porque el sugerencia. tenor de literal, en Ok. ese caso no podemos. Las directivas que nosotros hacemos en ningún caso interpretan la ley, porque no tenemos esa facultad. Es más, son meras recomendaciones y así lo ha establecido además la Contraloría, porque le han preguntado que nosotros hacemos recomendaciones, por ejemplo, las últimas que han salido en el tema de la evaluación de las ofertas, son directrices más bien explicativas, pero en ningún caso podríamos establecer en una directiva cuál es nuestra opinión respecto de un sentido literal o de una interpretación de una norma jurídica. Eso no podríamos hacerlo. En palabras simples, lo que ustedes fundamenten en sus resoluciones vale más incluso de lo que nosotros podemos opinar. Claro. Si usted, su servicio así lo interpreta y su abogado lo defiende, Claro. perfecto. En el caso de nosotros no podemos decir nada. El caballero tenía una pregunta allá atrás. ¿Yo? Sí, con respecto al punto del costo desproporcionado. Usted dijo que habían hecho un estudio, Chile Compra, cuál APP eran $1.2 millones, más o menos el costo. ¿Ese estudio o ese formato está en el portal? No. O sea, Eso es... ¿hay algún formato en el cual uno pueda No, pero incluso es súper simple. como imitar, por decirlo así? Hicimos un Excel y pusimos, ya, ¿quién Hora toca una bomba. licitación? La toca el requirente, la toca la unidad de finanzas, lo toca un abogado, lo toca después abastecimiento, después toca de nuevo un abogado, después lo toca la directora y le pusimos las horas hombres que cuesta al lado sacándolo de transparencia. Y eso fue el cálculo que hicimos, es un cuadrito que hicimos, súper simple. Cantidad de personas de cada, pusimos las áreas por donde pasa la licitación, cuántas personas de esa área la tocan y cuánto es el sueldo en horas hombre. Y sacamos el monto. Y en el caso de nosotros nos salió 1.200, en el caso de Carabineros creo que salió incluso menos. No, claro, uno prefiere Claro, si había pero algún eso es formato que uno pudiera adaptar a la realidad de su y la verdad que unidad, eso digamos. es particular a cada organismo. O sea, Claro. nosotros no podríamos compartir esa una fórmula nomás. Ustedes podrían buscar a lo mejor otra forma de demostrar que ese costo es desproporcionado. Podría ser. Acá tienen... Sí, y Mi co- una pregunta más después, porque ya son Mi más de las consulta es la siguiente. En realidad es como para aclarar. ¿Por qué en la letra J, que son esa del desproporcional, ¿cierto? La CNUTM se exige una sola cotización y para bajo las 10 UTM, ¿ya? ¿Cuál es la letra Se exigen J? 3 cotizaciones. Cuando si estamos de la CNUTM es una cotización y las 10 UTM es 3 cotizaciones. A ver, las Cuando razones, perdona, las razones están en la norma, digamos, No. lo que señalé al principio. no, El pero artículo déjame, es que no he terminado todavía la... Si nosotros, por ejemplo... ¿Cuál es la J? Ahí está la J. Ah, el costo de evaluación. Ya. Claro, bajo las 100 es una y bajo las 10, eso me quería que explicaran, y bajo las 10 las 3 UTM, yo sé que está en la norma, pero ¿por qué si supuestamente estamos con el principio de economía y eficiencia, si tenemos bajo las 10 UTM tienes menos riesgo en cuanto a la entrega, y bajo las 100 UTM tú tienes más posibilidades, porque más dinero, digamos, si lo vemos en términos de precio o digamos en cantidad de dinero, es mucho más riesgoso 100 que 10. Entonces, es mejor tener las tres cotizaciones. Te lo planteo porque me lo dijo un director. Entonces me decía, yo encuentro menos transparente esto, digamos, que 100 UTM, una cotización y las 10 UTM, 3 cotizaciones. O sea, porque tú estás haciendo otro análisis. O sea, primero te No, lo digo pues por te eso. consulto cuál es O sea, la... esta ya es una opinión nomás. La respuesta oficial es porque así lo establece la norma. O sea, porque la ley no exceptúa ese caso. Esa, lamentablemente, Claro, la pero- explicación lógica, la verdad que no la sé. En mi opinión, puede ser porque estás haciendo otro análisis. Estás haciendo el análisis del costo de evaluación. ¿Te fijas? Entonces también ahí hay otro requisito. Hay dos requisitos, uno el monto inferior y el análisis del costo de evaluación. Entonces podría ser por eso, digamos, pero a mí no se me ocurre otra cosa. Incluso yendo más, poniéndolo más en pedestre. El criterio de tu director coincide con el criterio de nuestro director. ¿En qué sentido?
que internamente a nosotros nos exigen 3 cotizaciones en este. O sea, también lo dijo, nosotros, la dirección de compra, cuando utiliza esta causal, exigimos 3 cotizaciones, aunque la ley no lo exija, porque nos parece el mismo criterio. Y le aseguro Pero que yo la pataleé razón, una vez. no Fui a hablar con el jefe de Administración y Finanzas, oye, ya, pues si no me jodáis más, pues si tengo que hacer, ya hicimos el análisis. Encima, mi departamento le tocó hacer por primera vez este análisis, porque nunca nadie se había hecho este trato directo. Y nosotros se nos ocurrió usarlo. Y así que ya, ¿usted quiere usarlo? Ya, pues calcula tú el sueldo. Y tuvimos que nosotros calcular el monto, ponernos de acuerdo, qué sé yo. Y dije, oye, pero no me exagerame encima 3 cotizaciones. Pues, pero más encima lo que estábamos comprando no era tan fácil de cotizar, porque era un servicio específico, etcétera. Y va peor era porque, de hecho el cuento completo es que yo quería hacer un trato directo, me dijeron no, por ningún motivo, porque era para contratar un salón en Concepción. Y era un salón para 400 personas, y para 400 personas en Concepción solamente está el sur activo. El casino no tenía para 400, en esa época, por lo menos. No sé si está el casino todavía, porque eso hace como 4 años atrás. Y me dijeron, no, licitación pública. Ya hice una licitación y subí un Excel, me dijeron, el proveedor, por favor, aquí lléneme este Excel para ofertar, lo más simple posible, colóqueme aquí el monto. Y ofertó solo uno, que es el suractivo, y ofertó mal. Tuve que declarar desierto. Entonces, pues, oye, dije, ya, pues, te hice caso, hice la licitación, me gasté el tiempo, viene la prueba de acreditación, tengo que dar la prueba de acreditación, no tengo más tiempo para licitar de nuevo, no me jodáis la pita, por favor, ¿qué hago? Ya, ocupa ese. Y ahí tuve que hacer el costo desproporcionado, porque dije, oye, ¿cómo voy a conseguirme 3 cotizaciones si es el único? No, lo siento, consíguete 3 cotizaciones, porque puede haber, eventualmente, algún hotel que juntándote todos los salones, te consigue 400 personas. Ya, ok, me empecé a conseguir por los hoteles y no encontré. No, así que encontré uno más que me dijo, sí, mira, yo me asocio con el hotel de al lado y te mando una cotización. Y tuvimos que hacerla. Y internamente me pidieron las 3 y logré mandar 2. ¿Sí? Así que por lo menos el criterio es eso. Lo dejamos, la última pregunta y lo dejamos hasta acá porque ya pasamos el tiempo. Mire, tengo una duda. Para aquellos tratos directos que necesitan 3 cotizaciones, ¿el proveedor seleccionado necesita estar hábil? ¿Necesita quién? ¿Estar hábil? Estar hábil para contratar, sí. ¿Cuál fue la pregunta? Es que si yo coticé, voy a comprar al proveedor, ese proveedor por el cual yo compro, ¿debe estar hábil? Sí, tiene que estar hábil. Y esa habilidad está dada porque no tenga prácticas sindicales, obviamente, aunque sea un trato directo. O el del lavado de dinero, que no tenga dentro de la sentencia, se indique que prohíbe la contratación del Estado. ¿Sí? Muchísimas gracias por haberse quedado, que hayan disfrutado la feria.